Estimado David Diamonds, he observado muchos de tus videos. Te fui a ver en Chile, en Viña del Mar, en el mes de agosto, junto a Patricio Fres. Me sorprendió muchísimo las casi 2 horas y media que estuviste predicando esta tarde. Quedé muy entusiasmado por todas las cosas que tú estabas predicando, viendo que había alguien que se atrevía a criticar lo que estaba mal, a los falsos pastores, las falsas enseñanzas, y mayormente a los que roban el pan de las ovejas, a los que se comen el pasto de la oveja, los falsos pastores, como le dice Ezequiel y Zacarías, los obreros malvados, etc. Estuve bastante de acuerdo contigo en todo ese aspecto y empecé a indagar acerca de tus prédicas, tu enseñanza y de tu historia. Pero anteayer me encontré con una sorpresa. Vi un video en el que estás hablando acerca de la próxima guerra de Israel con Irán, y escuché atentamente toda la predicación que hiciste, que comenzaste a hablar de quiénes fueron los primeros antijudíos, más que antisemitas, porque los árabes también son semitas, como tú enseñabas, desde la época de Faraón de Egipto, etc., hasta llegar hasta el genocidio nazi de los 40 y llegar actualmente a lo que pasa con el conflicto árabe-palestino-israelí. Pero se evidencia en tus videos una demarcada inclinación a exaltar la nación israelita fundada por el movimiento sionista, que no es judío, no es un movimiento judaico. Quedó claramente demostrado que tú exacerbas el papel de Israel en este preciso momento, al punto como si fuesen el pueblo de Dios, que según la promesa sí lo son, pero la misma Biblia dice claramente, y en el libro de Romanos lo habla claramente, de que Israel fue endurecido, en parte, hasta que entre en la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Y obviamente ahí se está hablando de Israel sanguíneo. Sin embargo, tú exaltas a la nación de Israel, hablando de que son el pueblo de Dios, de que tenemos que defenderlo, que tenemos que apoyar el sionismo, que tenemos que apoyar al pueblo de Israel, defenderlo. Obviamente hay que defender, amar a nuestro prójimo. También tenemos que amar a los árabes si están en peligro por los mismos judíos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero no puedes estar exaltando la violencia, satanizando el Islam. Pueden tener sus intenciones y han hecho guerras contra, pero según el derecho internacional, la única guerra legal de Israel en pueblo palestino fue bajo intimidación, fue bajo amenaza, que fue la primera guerra, la guerra del, si no recuerdo mal, la guerra de 1947-48. Esa fue, según el derecho internacional, la única guerra justificada de Israel. Y todas las guerras, desde esos años, hasta la guerra de Yom Kippur, de los 6 días, las guerras que hubieron contra el Líbano, etc. Todas esas guerras, según el derecho internacional, no son legales, porque fueron con ataques preventivos, no fueron bajo amenaza. Por lo tanto, el pueblo de Israel, sobre todo en el tema de la Franja de Gaza, no el pueblo, perdón, no, aquí no tiene nada que ver el pueblo de Israel, estamos hablando de los dirigentes de la nación de Israel. Ellos están haciendo exactamente lo que hizo Hitler con los nazis, con los judíos. Están provocando, están centrándolos en una franja de tierra. La famosa Franja de Gaza fue definida por Israel. Esa es la verdad. Fue definida por el Estado de Israel, para llevar a todos los palestinos y todos los árabes que estaban en tierras cercanas a Jerusalén, llevarlos a la Franja de Gaza, que está cerca del mar. Incluso empezaron a hacer un muro, lo cual fue totalmente penado por las Naciones Unidas como algo totalmente ilegal. Ahora, el Estado de Israel, no vamos a hablar del pueblo, son dos cosas muy distintas. El Estado de Israel está haciendo exactamente lo que hizo Hitler con los judíos: encerrarlos en campos de concentración, tenerlos amenazados de cortarles el agua, la luz constantemente,
de no darle suministro. Incluso atacaron los navíos de embarcaciones internacionales que venían a ayudar a derechos humanos, Cruz Roja. Eso es un delito en todas partes del mundo, que la ayuda humanitaria sea negada a un pueblo que está siéndole cortado los suministros, que se lo está a punta de rifle, obligando a salir de sus propias casas, que durante centenares de años, desde más o menos el siglo XII, XIII, están viviendo ahí. Después de las distintas guerras, de las cruzadas, de las guerras islámicas contra Israel y israelitas contra islámicas, cristianas contra islámicos, para apoderarse de Israel, supuestamente para devolver Jerusalén a los judíos, lo cual nunca fue así. Entonces, todas estas cosas a mí me hacen darme cuenta que tú estás apoyando el movimiento sionista. Y el movimiento sionista, cualquier persona que indague la historia, es un movimiento de gente atea, darwinista, que no cree en Dios, que utilizó el judaísmo como pretexto religioso para forzar a todos los israelitas que están distribuidos por parte del mundo para que vuelvan a su tierra, con el supuesto objetivo de cumplir la profecía bíblica. Pero la profecía bíblica en ningún momento dice que Israel por sus propias cuentas volverá a Israel, a su tierra, a la tierra prometida. La Biblia claramente enfatiza que cuando venga Jehová, Él los llevará sobre sus alas a su tierra. Y eso corresponde a la segunda venida de Cristo. Cuando venga la segunda venida de Cristo, ahí Dios va a tomar a todo Israel y lo va a llevar a Sion, a su verdadera tierra, la verdadera tierra prometida. ¿Cómo puedes decir que hay que apoyar al sionismo si el sionismo está haciendo exactamente lo de Hitler, cometiendo un genocidio contra los palestinos? Porque todas las guerras legalmente, según el derecho internacional, después de la primera guerra de Israel contra Palestina, que fue la única que fue por provocación, fue en legítima defensa. Todas las otras guerras han sido con amenaza de Israel hacia esos pueblos, amedrentación, desarrollo nuclear, que tú no hablas en ninguno de tus temas. Tú hablas de que Irán tiene bombas atómicas, que están generando bombas nucleares. No hay ni siquiera ningún expediente que declare eso, todavía. Pero sin embargo, ¿con qué cara Israel viene a presionar a Irán a que no desarrolle energía nuclear ni bombas nucleares, si Israel tiene un arsenal más grande que el de Francia? Y nunca Israel ha dejado que la ONU vaya a inspeccionar esas instalaciones. Y Estados Unidos ha respaldado eso. Entonces, el doble pensamiento es lo que hacen los masones, los Illuminati, los jesuitas, los gobiernos paganos de este mundo. Y tú dices ser judío. Si eres judío, bien por ti. Que bueno, la Biblia dice que los judíos tienen las primicias del reino de Dios. Y nosotros los gentiles estamos injertados dentro del árbol de Israel. Pero no vengas a engañar a la gente diciendo que el sionismo es de Dios. Porque el origen del sionismo es un darwinismo, donde la raza judía es superior a las demás razas. Incluso en el año 2008, la nación de Israel, los sionistas, legalizaron el matrimonio homosexual. ¿Tú crees que en uno de los países que fue de los primeros en legalizar el matrimonio homosexual, ¿tú crees que está Dios ahí gobernando? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesucristo. Y los frutos de Israel, de la nación sionista de Israel, estamos hablando de los grupos militares y grupos políticos y grupos económicos, no son frutos de Dios, son frutos del diablo. Por eso la Biblia en Apocalipsis, lo que tú nunca estás predicando, lo que no le dices a nadie, en Apocalipsis dice claramente que Jerusalén es llamada Babilonia y Sodoma, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. En las palabras proféticas de Dios, del Dios que tú dices predicar, en el cual en muchas cosas estoy de acuerdo contigo, pero en estas cosas acerca del sionismo, del conflicto palestino-israelí, estás completamente fuera de foco, totalmente fuera de foco. La Biblia llama a Israel, llama a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, Babilonia y Sodoma. ¿Y por qué? Porque legalizan el matrimonio homosexual y porque está lleno de confusión esa nación. Están todos confundidos. Y tú estás ignorando completamente las estadísticas y la información de las noticias, de los medios de comunicación y de las mismas protestas que hay en Israel en contra del gobierno sionista. Hay un descontento general en Israel en este preciso momento, desde hace 2 o 3 años atrás, si no más. Hay un descontento contra los líderes sionistas porque están amenazando constantemente a los palestinos y a los árabes y están provocando que exista una guerra. Están provocando la guerra. Israel está provocando la guerra, no está siendo amenazado. Y lo que dice el presidente de Irán, etcétera, ellos lo dicen contra el gobierno sionista. Porque
los iraníes y los israelitas han tenido comunicación por siglos. El problema no es contra Irán, es contra los movimientos musulmanes que son ¿cómo se llaman? Que son terroristas, que son grupos armados de distintas partes de la zona. Pero esto no tiene nada que ver con el Islam. El Islam está siendo utilizado por otra entidad. Por otra entidad que tú seguramente lo conoces muy bien. Sabes de quién estoy hablando. Por lo tanto, empezar a exacerbar el odio contra una religión es exactamente lo que Jesús dijo que no hay que hacer. Jesús dijo que hay que enseñar con el ejemplo, con el amor y con la obediencia a Dios por encima de la obediencia al hombre. El hombre quiere guerra. El hombre quiere destrucción. El hombre quiere poner su religión sobre los demás. El hombre quiere decir estos son satánicos, estos son de Dios. La verdad es que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y si no se convierten a Jesucristo, no le pertenecen a Dios. No tienen a Dios. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. ¿Cómo puedes decir tú que Israel, en este preciso momento, es el pueblo de Dios? Según las promesas lo es. Pero si no aceptan a Jesucristo, no van a ser el pueblo de Dios. Así como Dios desechó a Saúl, porque se adelantó a los propósitos de Dios y no esperó al profeta. Así también Dios puede desechar un pueblo entero. Por lo tanto, cuando llegue la gran tribulación, como está escrito, todo Israel va a ser salvo. ¿Por qué razón? Porque ellos van a recibir al falso Cristo, al falso Mesías, y se van a dar cuenta en medio de la gran tribulación de que el verdadero Mesías era el que habíamos predicado los cristianos y los primeros judíos nazarenos, seguidores del Cristo, del Mesías. En ese momento, todo Israel va a ser salvo. Y no va a haber ningún arrebatamiento, se van a quedar en la tierra, los israelitas sanguíneos se van a quedar en la tierra durante los 1000 años. Porque como está escrito, al final de los 1000 años, Israel está viviendo en tiendas, en Jerusalén. Y al principio de los 1000 años es la segunda venida. 1000 años antes, lo que está a punto de pasar, es que va a venir Jesucristo en un momento impreciso de la gran tribulación, donde no lo vamos a saber porque los tiempos van a ser acortados. Ahí va a venir el Señor y va a rescatar a su pueblo, a todos los que le esperan. Todo Israel va a ser salvado, pero va a ser dejado afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. Y hasta el final de los 1000 años van a durar las devastaciones, pero el único pueblo que va a subsistir va a ser Israel. Pero Israel no va a existir, ni Jerusalén no va a existir como una estructura, como una edificación, sino que van a volver a cuando Dios los llevó al desierto, a que abandonen los ídolos. Van a estar 1000 años como en el desierto. Porque al final de los 1000 años, como lo dice Apocalipsis 20, Satanás ha soltado su prisión y sale a engañar a todos los extremos de la tierra, a toda la gente, a todos los pueblos, a los reyes, a los ricos y poderosos, para reunirlos en la batalla del gran día de Jehová Dios Todopoderoso, y rodeen a Jerusalén, que es una ciudad donde el pueblo está viviendo en tiendas. No dice ni siquiera en casas, ni en templos, ni en mansiones, dice tiendas, y se refiere a la Jerusalén física, la sanguínea, que fue salvada durante la gran tribulación porque se convirtieron al Mesías. Y en ese momento Dios muestra la salvación global para el pueblo de Israel, porque hace encender fuego del cielo a la tierra. Pero eso pasa al final de los 1000 años, cuando Satanás es soltado de su prisión. Entonces, hay muchas cosas que tú estás predicando que son buenas, sobre todo el tema de que la gente piense, que use su cabeza, que aprenda a juzgar, no según la apariencia, sino por sus frutos. Y que juzguen, que disciernan si esto está bien, si esto está mal. Es lo mejor que he escuchado de tu parte. Aparte que se sabe, es evidente que tú eres una persona muy culta. Mas por ello, no puedes tener una postura cerrada acerca de los frutos de un Estado conformado por gente y líderes políticos que no creen en Dios. Por lo tanto, mejor enseña que la gente lea, enseña más a que la gente lea la Biblia, exalta la Biblia, glorifica la Biblia, porque en la Biblia se habla claramente lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Y no es cierto que la nación de Israel es según el propósito divino porque están ahora reunidos en su propia tierra. Eso es un movimiento sionista que no cree en Dios. Ellos no creen en Dios, son darwinistas, son ateos, son agnósticos la gran mayoría. Y recuerda, el 2008 legalizaron el matrimonio homosexual. Eso no es conforme a lo que dice Apocalipsis, en Jerusalén, donde también nuestro Señor fue crucificado, lo cual también se llama Babilonia y Sodoma. Eso está escrito en la Biblia, por la palabra inspirada del Espíritu Santo. Y eso sucedió en el 2008. Desde el 2008 Israel es Sodoma. Por lo mismo, yo te insto a que si ves este video, o las personas que vean este video,
que no juzguen por lo que yo digo, sino que indaguen, lean la historia, vean las noticias, lean la Biblia, comparen las distintas interpretaciones proféticas. Se van a dar cuenta de todas las falencias que tienen las interpretaciones proféticas seculares, o de algunas iglesias instituidas, o de algunos movimientos religiosos. Todas tienen fallas. La única que no tiene falla es la palabra de Dios, la Biblia, la interpretación conforme a su contexto y el conocimiento histórico de los hechos que se están hablando. Porque como tú mismo dices, porque para Dios el futuro ya es historia. Por lo mismo, la historia nos habla de lo que va a venir después. La misma historia que es el pasado, en este preciso momento, nos va a mostrar lo que va a pasar en el futuro. Lo que uno siembra, uno cosecha. Eso mismo está pasando con la nación de Israel. Durante 40 años han sembrado el odio del pueblo palestino por constantemente estar haciendo ataques preventivos, lo que antes se considera terrorismo, porque es un ataque sin justificación ni intimidación, ni siquiera con una amenaza previa. Lo que ahora políticamente y militarmente se llama ataque preventivo es lo que antes era un ataque terrorista. El pueblo atormentado en este momento se está defendiendo. ¿Qué pasa con esto? Lo que uno siembra no cosecha. Eso le está pasando al pueblo de Israel. Y solamente vean las noticias. Tú también, David. Ve las noticias. Fíjate el descontento general del pueblo porque no están de acuerdo con el movimiento sionista. El movimiento sionista no está protegiendo al pueblo. Incluso los mismos militares dijeron hace pocos días que las fuerzas militares israelitas no están protegiendo al pueblo, están protegiendo a los militares. Porque lo que está bajo amenaza no es el pueblo, son los militares. El movimiento sionista. El movimiento sionista que fue apoyado por los Rothschild, los banqueros, etc. Yo estoy de acuerdo con que Israel esté en su tierra. Es bueno. Pero no a punta de balazos, ni a punta de armas, ni de rifles, porque eso no es la voluntad de Jehová. No es la voluntad de Yahuwah, de Yahvé. No es la voluntad de Jesucristo. Jesús vino a traer espada, pero la espada en los pensamientos, en el corazón, no entre los seres humanos. 2 estarán contra 3, 3 contra 2. Él vino a traer espada, pero la espada es la palabra. Él vino a traer la palabra de Dios, él vino a traer el Espíritu de Dios a la tierra. La forma de pensar de Dios. Nunca exaltes la violencia contra un pueblo que también ha sido oprimido por 40 años, siendo que Hitler oprimió al pueblo de Israel solamente 3 años. Los judíos están, los sionistas, no el pueblo de Dios, los sionistas, que son los líderes del pueblo de Israel en este momento, de la nación de Israel, han oprimido al pueblo palestino durante 40 años. Y si tú niegas eso en tus enseñanzas, sinceramente estás mintiendo. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Solamente quiero decir eso, que analices tus enseñanzas, porque a los que enseñan, a los maestros, más se les va a exigir y recibirán mayor condenación los que enseñen mal las cosas. Jesús nos llama a la libertad, no como pretexto para hacer lo que queramos, sino lo que debemos. Y los predicadores tenemos que enseñar la verdad, aunque no nos guste lo que estamos diciendo, aunque vaya en contra incluso de nuestras propias raíces. Hay que enseñar la verdad por encima de todas las cosas.